Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos. ¿Cómo están, Meme? Bien, Doc, ahí vamos. Pues entramos directo al tema, comida chatarra. ¿Cuáles son los efectos de la comida chatarra? Que en México lo hemos tocado en algunos programas, pero yo sí quiero ser incisiva en esto, porque todavía veo uno que otro mexicano que dice, no, es que es muy caro comer sano. ¿Es muy caro comer sano, Doc? No, mira, si distribuyes el costo a lo largo de la vida, lo que te va a costar la atención médica por las enfermedades que te causa no comer saludable, te sale muchísimo más caro no comer comida saludable. ¿Qué es la comida no saludable en general? Toda la comida que sea refinada, todo lo que esté procesado, refinado. Yo prácticamente les digo, todo lo que venga en un papelito que haga ruido, no es saludable. Todo lo que venga en celofanes y en eso habitualmente es no saludable. El celofán es una envoltura que tiene una intención. El celofán es impermeable, conserva la humedad del producto, porque si ese producto lo sacas y lo pones al ambiente, en menos de 24 horas es una piedra. Y eso de lo que te habla, pues, cuando tú te lo comes, eso te va a consumir mucha azúcar, mucha agua y te va a deshidratar. Es por eso que muchos de estos alimentos, después de que los comes, te dan mucha sed, porque tu cuerpo necesita mucha agua para llevar a cabo la digestión y hay un proceso que se llama insorción. La insorción es el proceso en el cual el intestino jala agua hacia la parte de adentro del intestino, hacia la luz del intestino, entonces a la gente le da mucha sed. Eso frecuentemente se presenta con alimentos salados, por ejemplo. El alcohol también es un alimento que causa mucha insorción. Y los alimentos chatarra, en realidad, pues son alimentos procesados. Todo lo que contenga harinas procesadas, grasas procesadas, suplementos, pigmentos. Los alimentos muy salados, justamente están muy salados para evitar que se descompongan, que se echen a perder. Recuerden que la sal fue el primer conservador de los alimentos. Antes de que existiera la refrigeración, se salaban los alimentos, por eso existían las carnes saladas, porque pues esas ya no se infectaban con nada, pero pierden algunas de sus características nutricionales. Y lo que comentabas de los pigmentos, pues sí hay pigmentos que se han estudiado y ya sabemos qué pigmentos hay tóxicos, ¿no? Y qué toxicidad producen. Muchos de estos pigmentos, los experimentos que se han hecho muestran toxicidad en animales y algunos de esos pues no les importa y pues los siguen utilizando en humanos en algunos países, como tú lo mencionabas, ¿no? De los más conocidos está el azul 1, porque están numerados los pigmentos que se utilizan en los alimentos. Si quieren anotarlos aquí, la chile banda, les voy a dictar una lista. El azul 1 es o azul brillante, ese es el otro nombre que recibe. Hay estudios que se hicieron en ratones y que se encontró que a los ratones que se les daban alimentos con azul 1 tenían tumores renales, tumores en los riñones. Después el azul 2 o el índigo carmín, que es el siguiente color, eso había una significancia estadísticamente significativa de que producía tumores en el cerebro, en el tejido de conexión o sostén del cerebro, que se llama la glía. Un gliomas causaban unos tumores que se llaman así y principalmente se presentaron en ratones masculinos, es decir, en ratas masculinas. El otro color que causa este tipo de alteraciones es el rojo cítrico número 2, así se llama ese color, rojo cítrico número 2, y este es tóxico en roedores y también causa tumores, nada más que los tumores que causa son de las vías urinarias. Hay pinturas que causan esto, incluso fíjense que hay un grupo de personas que tienen incrementado el riesgo de cáncer de vejiga, cáncer de las vías urinarias, y son las personas que pintan, no los que pintan casas y esto, no, los que pintan, lo que hacen pinturas, porque muchas de las pinturas que utilizan para hacer óleo y todo esto contienen este pigmento, el rojo cítrico número 2. Entonces muchos pintores lo que hacen es que pintan, toman el pincel y luego se lo ponen en la boca y estar consumiendo esas pequeñas cantidades de ese pigmento les causa tumores en la vejiga. Después está el otro pigmento que se llama el verde 3, que se llama el verde rápido
o fast green en inglés, así se llama, y hay un incremento también en presentación de tumores de la vejiga urinaria también, y en hombres también causa cáncer testicular. El rojo 3, o también es conocido como eritrocina, el rojo 3, otro pigmento que se utiliza en los alimentos, fue reconocido desde 1990 por la FDA, la Food and Drugs Administration, como un carcinógeno tiroideo, es decir, causa cáncer de la tiroides. Entonces, ese no se utilizaba en alimentos, pero se utilizaba en cosméticos para las chapitas y en algunos labiales se utilizaba la eritrocina justamente para que se pusieran los labios rojos. Incluso no sé si se acuerdan ustedes que antes, probablemente no porque están muy jóvenes, antes el papel de baño era de colores. Había papel de baño rojo, había papel de baño amarillo, había papel de baño azul y se dejó de hacer porque se demostró que el pigmento rojo, el pigmento azul y el pigmento amarillo causaban cáncer de recto. Entonces, con el papel con el que se limpiaban después de ir al baño, ese pigmento que se quedaba ahí, con los años, causaba cáncer de ano y de recto. El otro pigmento que a veces se utiliza, que es tóxico también, es el rojo 40. Y este es el pigmento más utilizado y es el pigmento que más se utiliza todavía. Y este puede acelerar alteraciones del sistema inmune o tumores del sistema inmune en ratones y también causa reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas. Hay personas que por exponerse a este pigmento se vuelven personas que tienen alergias exacerbadas. El otro, el que tú mencionabas, el amarillo 5, el que se conoce como tartracina. La tartracina o amarillo 5 es un pigmento que causa en algunas ocasiones reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergias severas. Muchas veces pacientes que no eran alérgicos a algo, de repente empiezan a hacerlo y es porque, bueno, comieron algún alimento que tenía tartracina o amarillo 5 y entonces generan una reacción de hipersensibilidad. Y también lo otro que se ha encontrado en los menores que utilizan el amarillo 5 son trastornos de la conducta cuando se exponen a este tipo de pigmento. El problema es que no todos los etiquetados dicen que tienen esto. Y el último pigmento que es utilizado en la industria de los alimentos es el amarillo 6 o el amarillo del atardecer, así se llama, sunset yellow, el amarillo del atardecer, y este causa tumores de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, arriba, renales de los riñones, son como unos sombreritos que están arriba de los riñones, y ahí en ese lugar del cuerpo se produce la adrenalina, por ejemplo. Y porque es de las adrenales, ahí se produce en la corteza adrenal, se produce la adrenalina o epinefrina y otro tipo de cortisol y otro tipo de sustancias. Entonces, ocasionalmente también genera reacciones de hipersensibilidad, eso es lo que causan en general los pigmentos. En México el problema fue históricamente que en la mesa de discusión del etiquetado de alimentos y la clasificación de los alimentos, para clasificar alimentos con bajo contenido nutricional o de baja calidad nutricional, siempre en la Secretaría de Salud hubo sentados en la mesa y dictando las órdenes, estuvo ahí Coca-Cola, Bimbo, Marinela, todas esas empresas formaban parte del consejo del análisis de la calidad de los alimentos, lo cual es un contrasentido, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan y se sacan a esas personas y es por eso, y fíjense que ahorita no me acuerdo el nombre y le pido una disculpa a la doctora, la doctora que fue la impulsora más ferviente de esto, incluso ella tuvo muchos problemas en gobiernos anteriores, la esposa la que fue esposa del doctor Hugo López-Gatell, no me acuerdo ahorita de su nombre. Es una doctora que históricamente ha luchado para mejorar la calidad de los alimentos en México. Y se me fue su nombre y yo platiqué con ella varias veces. Le ofrezco una disculpa a la doctora. Si tú la buscas ahí en Google y me das su nombre, te voy a decir que sí es ella. Pero ella es la impulsora más fuerte del etiquetado en los alimentos y la clasificación de los alimentos. Entonces, el 22 de octubre del 2019, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el cual se reformaba y se adicionaban diversas disposiciones
en la Ley General de Salud relacionada con el etiquetado de los alimentos, que son estos hexágonos negros que se ven ahí en los alimentos. Aún la comunicación no es clara, aún no se le ofrece a la gente una explicación clara para que pueda tomar la decisión inteligente. Pero fíjense, en México incrementó la obesidad significativamente después de la firma del Tratado de Libre Comercio, porque incrementó mucho el comercio de estos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, en México, incluso en México había alimentos, fíjense nada más, la Coca-Cola mexicana era apreciada en el resto del mundo porque fue uno de los últimos países en empezar a utilizar alta fructosa para la elaboración de la Coca-Cola, y se elaboraba con azúcar de caña y se envasaba en botellas de vidrio que conservaba mucho más el gas y el sabor de la Coca-Cola. Entonces era incluso un producto artesanal, la Coca-Cola mexicana. Ya después eso se fue abandonando a raíz del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay mucha gente que dice que en México hay muchos gorditos y gorditas por los tacos, las garnachas, las tortas, las quesadillas. La verdad es que no es eso. El problema es que, por ejemplo, la tortilla ya no está hecha de maíz nixtamalizado y todo esto ya es maíz procesado, industrializado. El pan con el que se hace el bolillo o la telera con la que se hace la torta ya no es una harina tan sencilla, ya no es una harina ultra refinada a la cual se le agregan otras cosas. Pero, por ejemplo, una torta bien preparada es un alimento muy balanceado porque trae verdura, trae proteína, trae cereales, trae cereales, trae muchísimas cosas, pero siempre y cuando, bueno, pues el pan no sea de harinas extra refinadas. Entonces, históricamente, México, ustedes ven una fotografía de México en los años 60, en los años 50, en los todos años eran delgados. La gente era delgada. En su mayoría eran delgados. Y se comían tacos, y se comían quesadillas, y se comían garnachas, y se comían tortas. El problema fue los alimentos ultraprocesados. En los 50, 60 y 70 no había papitas Sabritas, no había refrescos, no había... Las botanas eran verduritas, o seguían siendo las verduras hechas en casa. O se hacían cosas fritas, las hacían en casa. Hacían cosas capeadas, o sea, era una elaboración más apegada a cómo venía el producto de la tierra, no tenía que pasar por un proceso de industrialización, porque muchas veces todos estos alimentos que vienen de ultraprocesados ya no tienen ningún valor nutricional, simplemente tienen un valor calórico. Es decir, ya no tienen un valor que nutra a las personas, simplemente les da energía y calor. Y muchas veces, bueno, pues por eso es que la gente a lo largo del tiempo llega a tener ese tipo de cuerpos que tiene. Ustedes vayan, siéntense ahí, vean a la gente en México. Es gente que tiene obesidad centrípeta. ¿Eso qué significa? La obesidad es del cuerpo, o sea, son gorditos del abdomen y del pecho, hasta tienen joroba como de búfalo, pero las piernas son delgaditas, los brazos son delgaditos, la masa muscular es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque comen alimentos que tienen un valor calórico, pero no tienen un valor nutricional. Y eso es lo que tiene que empezar a modificarse. Y eso es un estilo de alimentación muy al estilo de algunos grupos sociales aquí en los Estados Unidos. Entonces, porque incluso hay estados en donde la obesidad pues es un problema muy serio. California, Florida, Illinois es un problema, Tennessee, Louisiana, todos esos estados hay problemas de obesidad muy severos. Aquí en Colorado es considerado el estado saludable de los Estados Unidos. Aquí la tasa de gente obesa es muy baja, muy, muy baja. Aquí hay gente muy deportista aquí, el nivel de salud es muy importante, hay mucha motivación. Pero en relación a lo que me preguntabas de los alimentos chatarra, pues es que se ha metido la industrialización a la alimentación en México, y eso fue justamente porque le permitieron a las compañías que producen este tipo de alimentos que fueran quienes dictaran las normas de producción. Y busquen por ahí, hay algo que se llama FunSalud, que es la Fundación Nacional para la Salud en México, y FunSalud está patrocinado por la industria de los alimentos procesados. Y FunSalud era quien dictaba durante muchos años en la Secretaría de Salud en México qué era lo saludable. Y lo saludable era comer
gansitos y comer pato al orange, como decía alguien que yo conocí ahí. Pato al orange era tomarse un gansito con un Orange Crush, ¿no? Entonces, ese es el problema que ha habido en México. Entonces, se tiene que empezar a sacar a ese tipo de intereses de la mesa de los alimentos, de la alimentación en México, y empezar a promover más los alimentos, porque créanme, la gente que dice es que ir a comer tacos, eso es lo que te engorda, la verdad es que no, lo que engorda es los alimentos ultraprocesados y eso sí, el alcohol. El alcoholismo en México ha aumentado muchísimo, muchísimo ha aumentado y ha aumentado por una cuestión de equidad, porque ha aumentado significativamente el número de mujeres. La tasa de alcoholismo en México prácticamente ya está pareja, es como el 47% de mujeres y el 53% de hombres. Antes pues eran los borrachos, eran los hombres en su mayoría. Pero lo cual, digo, tampoco está bien, pero ese es un problema muy grave porque ahora ya ha crecido mucho el consumo de alcohol y el alcohol... Son calorías vacías, ¿no? Tiene muchas, pues no tan vacías, fíjate. Sí son calorías que te producen mucha energía. Es decir, 1 gramo de alcohol te produce lo mismo de energía que 1 gramo de grasa. Te produce casi 3 veces lo que te produce 1 gramo de azúcar. 1 gramo de azúcar, 3 veces eso es lo que te produce 1 gramo de alcohol. O sea, te da mucha energía. Por eso hay gente que consume solamente alcohol. El problema es que sobrepasa la capacidad de la deshidrogenasa alcohólica hepática y entonces el alcohol empieza a formar otro tipo de daños en el organismo. Pero el alcohol tiene un valor calórico muy alto, muy, muy alto. Mucho más que, o sea, por ejemplo, ahí dice, no, es que no te tomes la copa, es que si te tomas una cuba que tiene Coca-Cola, eso es lo que te engorda la coca. No, Tómatela sin coca. No es cierto. No es cierto, eso no es cierto. Esas son conversaciones de borracho que no son para ciertas. bajarle. O buscan qué tipo de alcohol tiene menos que el otro para regularle. Y si es que como estoy a dieta, mejor tomo el famoso, dicen que el whisky o la ginebra engordan menos. No, pues lo que tendrían que hacer es pues tomarse 2 copas, 3 o 4 onzas de alcohol máximo y se acabó. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, los problemas en México son esos, los alimentos ultraprocesados y el alcohol. Ahora, doctor, hace tiempo vi un documental, ¿no? Yo en documentales, últimamente que andamos en cuasi reposo, viendo muchos documentales. Hay uno que habla sobre las dietas de Estados Unidos, ¿no? Hablan cómo han tenido que hacer una transición de dieta en Estados Unidos y que a alguien se le ocurrió, ¿no? Decir, bueno, es que los niveles de obesidad están muy altos, entonces vamos a meter los productos light y que le quitan, ¿no? Le quitan algunas cosas, pero evidentemente para que siguieran siendo vendibles, les meten otro tipo de ingredientes que también son tóxicos. ¿Cómo funciona lo light, por ejemplo? O los cero. ¿Cuál es la diferencia entre light y para cero? que yo le pueda poner la etiqueta de light, simplemente tiene que contener el 50% de lo que contiene lo otro. Incluso eso aplica o aplicaba, no sé si ya cambiaron la regulación, no estoy muy familiarizado con ello, al tabaco, por ejemplo. Para que un cigarro de X marca dijera que es de esa misma marca, pero light, solamente debía tener el 50% de las sustancias tóxicas que tenía el otro. Entonces, pues de light no tiene nada, o sea, es medio tóxico, pero sigue siendo tóxico. Pero fíjense nada más, para que el tabaquismo sea un factor de riesgo cardiovascular, es decir, para que incremente el riesgo que yo tengo de que me dé un infarto o que me dé una embolia, o que me dé un infarto no solamente cardíaco, sino un infarto intestinal, renal, pulmonar, del miocardio, sino en el corazón, para que se incremente el riesgo, con que yo me fume 4 cigarros en un año, con eso está incrementado mi riesgo. Y sean los cigarros que sean. La clasificación del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular no contempla los cigarros light o los cigarros no light. Cualquier cigarro es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, eso es un cuento que si quiere creer la gente que fuma o que se dice mentiras cuando fuma, ¿no? Pero el problema es ese. El problema es que la información no es clara. Y como tú lo decías, lo que le agregan habitualmente a los alimentos son las sustancias que nos generan mucho más gratificación inmediata, como son los azúcares, las sales y los saborizantes. ¿Sí? Algo que tiene un sabor muy fuerte es algo que nos llama mucho la atención, algo que es muy salado, por ejemplo. Por ejemplo, hay gente que sala mucho sus alimentos porque eso le genera una
una sensación de plenitud a nivel oral. Entonces, por eso es que le ponen mucha sal a sus alimentos. Entonces, es por eso que muchos alimentos que come la gente y que los busca incluso con una actitud y con una conducta adictiva, son alimentos que son altamente grasosos y altamente salados, igual que los alimentos que son muy dulces, porque pues, los alimentos muy dulces también son adictivos. Es la primera adicción que tenemos, ¿no? Como lo platicábamos aquí, el experimento que se hizo con ratones, que los ratones preferían consumir azúcares que consumir cocaína. Ahora, Doc, aquí nos hacen, pero ya empezaron a caernos las preguntas. Y por ejemplo, yo he escuchado mucho sobre la fenilalanina. ¿Qué es esto? Hay algunas etiquetas que dice que no se le dé a los niños, ¿no? Porque contiene fenilalanina y ha entrado en sustitución, creo, de algún elemento. No estoy muy familiarizada, pero sí he escuchado y he leído muchos sobre, en las etiquetas contiene fenilalanina. ¿Qué es esto? La fenilalanina es un aminoácido. Es un aminoácido. Un aminoácido no es otra cosa más que un ladrillito con lo que se forma una proteína. Una proteína se forma cuando hay 20 aminoácidos unidos o más. Antes de eso es un polipéptido, es decir, un aminoácido es un péptido, porque contiene enlaces peptídicos, y cuando se unen todos estos, fueron un polipéptido, y cuando llega a ser 20, pues ya es una proteína, de ahí para adelante. La fenilalanina es un aminoácido que tiene 0 valor calórico, 0 valor nutricional, pero una de sus características físicas es que es dulce. Entonces, por eso cuando se utiliza en los alimentos, produce esa sensación de dulzura, pero no te aporta ninguna caloría. Esa es la fenilalanina, pero la fenilalanina no es tóxica ni nada. La fenilalanina es un aminoácido que habitualmente anda por ahí en los alimentos. Entonces no tiene ninguna característica tóxica. ¿Por qué no se recomienda dárselo a los niños? Porque la posibilidad de darle alimentos o sustitutos de alimentos como este a los niños distrae el objetivo fundamental de la nutrición en los menores. ¿Qué niños no pueden consumir la fenilalanina? Son niños que tienen trastornos metabólicos, un trastorno metabólico en particular que se llama fenilcetonuria. Y esto significa que un niño que come fenilalanina o que consume fenilalanina genera sustancias tóxicas para el cerebro que se llama fenilcetonuria. Entonces, pero esos son niños que son rarísimos. Y por eso, justamente para diagnosticar e identificar niños fenilcetonúricos, se hace la prueba del tamiz metabólico al nacimiento. Al niño se le hace el tamiz metabólico al nacimiento, que es el piquetito que se les hace en un talón a los niños para sacarles un poco de sangre, y ahí se hace el tamiz metabólico, que ya se hace como regla, como norma oficial en México. Se hace un tamiz metabólico para identificar enfermedades metabólicas con las que pueden nacer algunas menores o algunos menores. Entonces, solamente en esos niños sería tóxica la fenilalanina, pero la fenilalanina no tiene nada de malo, ¿no? Nos pregunta Jorge Cosío, ¿los pigmentos usados para repostería también son dañinos? Solamente que contengan algunos de estos que ya les dije. Ojalá hayan anotado su lista, si no aquí se va a quedar grabado. Acuérdense que para estas pláticas siempre deben traer lápiz y papel, porque aquí siempre se aprende. Entonces, y no todo el mundo está tan enfermo como yo para traer tanta tontería en la cabeza. Entonces, anótenlos, y si ustedes leen el etiquetado que tiene alguno de esos pigmentos, pues sí les puede incrementar el riesgo a la salud. Depende qué pigmentos se estén utilizando en repostería, qué colores, y recuerden, dicen, no, pues no es del amarillo tóxico que dijo el doctor, porque es rojo. Pero recuerden que el rojo no es un color que se produce con otros colores, ¿no? Los pigmentos vegetales, por ejemplo, esos salen. Mira, hay que ver qué tanto es de pigmento vegetal. Ténganle mucha precaución y mucha reserva a todo lo que es orgánico, naturista. Lean las etiquetas, porque muchas veces si el producto tiene un componente orgánico, ya le ponen en la etiqueta que es orgánico, y atrás le van a poner también contiene, y ahí van a ver que es una lista como de 70 cosas que tiene. Entonces sí tiene X orgánico, pero además de eso tiene todo este venenillo
en lista, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos, no caigan en la trampa y recuerden que muchas veces los que lo venden pues, son comerciantes y lo que quieren es vender. Digo, yo siempre bromeo y hago la broma de que yo tengo muy mala suerte porque fui y compré una sal del Himalaya de 3,000 años de antigüedad y caducaba en octubre. O sea, me tocaron los últimos 3 meses de los 3,000 años. Tengo muy mala suerte, ¿no? Sí, me acuerdo de ese argumento. No, si no tuvieron cuate 3,000 años y ya le tocó el 3001. Ya, el último, ya valió. Así es. Nos preguntan, y esta es una buena pregunta, ¿no? Hablando de las botanas mexicanas, dicen, ¿los cacahuates enchilados son considerados comida chatarra si los compro en el mercado o los del bolsita de la tienda? Mira, lo mejor es que tú compraras los cacahuates y compraras un chile de estos que venden a granel en los mercados y tú te los prepararas. Porque si tú lees qué tienen las botanas preparadas que ya vienen en un sobrecito, traen mucha sal, traen muchos condimentos. Y bueno, pues eso sería lo ideal si te quieres ir a lo más nutritivo. Ahora, de todas las nueces incluye cacahuates y todos los tipos de nueces y piñones, de todas las nueces, los que contienen la grasa natural de menor calidad son los más baratos, los cacahuates o cacahuete, como le dicen los españoles. El cacahuate es el que contiene el aceite menor calidad. Digo, son buenos, pero la cantidad de cacahuates que tú puedes comer son los que te caben en una mano. Esos son los que tú puedes comer. Entonces, si van a comer nueces, por eso las otras nueces son tan caras, porque las grasas que contienen son de mejor calidad. Ahora, aquí hay alguien que nos ha estado preguntando sobre el tema del pollo. Que si el pollo también ya viene pigmentado o si al pollo, por ejemplo, ya le meten que si las hormonas, igual que si a la carne y demás, y eso cómo ha impactado en la salud. Algunos veo aquí varios comentarios y quisiera justamente que fuéramos enfocados en eso. Bueno, ¿qué hay, por ejemplo, de cómo es que nos ha impactado bajo esta lógica que hoy tengamos más personas con cáncer o que tengamos más personas alérgicas o que tengamos más personas con distintas enfermedades? ¿Cómo afectan este tipo de colorantes y el tema de las carnes? Miren, las carnes para que engorden los animales se utilizan hormonas. El pollo ha sido uno de los animales que más se ha engordado y las hormonas que se utilizan son en base a estrógenos, las hormonas femeninas. Y el problema es que por eso es que ha habido un incremento tan importante en los casos de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, porque esos, ante una exposición persistente de un estímulo, es lo que se llama un estímulo estrogénico persistente, se presentan este tipo de casos. Entonces, sí es cierto que se utilizan hormonas para engordarlos y es por eso que se trata de regular y allí es donde les empiezan a vender, por ejemplo, pollo libre de jaulas, un pollo que ha caminado, no ha estado en jaulas, porque el pollo que está en jaulas y que se les da este alimento que está cargado de hormonas, son esos pollos, porque ustedes vean películas, hay series, hay una por ahí que se llama Food Inc., creo que se llama el documental o el programa y ahí van a ver, hay pollos que ni siquiera caminan, porque están tan gordos esos pollos que no pueden caminar, nada más están así, se arrastran para comer lo que les dan y se vuelven a quedar acostados, porque están tan gordos que se pesan tanto que no son capaces de dar 3 pasos. Entonces, sí, efectivamente, esos pollos pues, obviamente son más grandes y como pesan más, pues gana más el que los produce, pero no es saludable. No es saludable comer ese tipo. Y sí se utilizan muchas hormonas para engordarlos. Incluso pues hace mucho tiempo hubo un escándalo en México porque a las reses les ponían clenbuterol, que es un anabólico esteroide, como los que se ponen estos que hacen pesas, que están muy cuadrados, para ganar masa muscular. Eso se lo ponían a las reses para que las reses tuvieran pues así unas porciones musculares muy grandotas para poder vender la carne a un mayor precio, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, nos dicen, en cuestión del pollo,
qué venden las alitas y dicen que es donde las inyectan las hormonas, son en las alitas. También aquí nos dicen que hay algunos investigadores de la UNAM que ya refutaron lo de las supuestas hormonas en los pollos. Pero, vaya, independientemente de todo, creo que el tema es fijémonos en qué comemos, regresar a lo natural, regresar a esas preparaciones en casa o incluso el organizarnos, creo que es lo más sano, porque veo muchas personas por aquí que dicen, bueno, entonces ahora qué voy a comer, ¿no? Y luego cómo le hago con, vaya, con los estilos de vida Vayan cada al vez más. mercadito, vayan al mercadito, para que tomen sus productos así básicos de la granja, lo que viene. Ustedes tienen mucha suerte en México, de verdad, ojalá, en serio, que vivieran aquí donde vivo yo. Aquí no se siembra nada, aquí no hay nada fresco, nada, nada. Allí en México todavía tienen fruta, verdura. Yo cuando llego a ir a México a ver a Rocío, y estoy ahí, puta, la fruta que compro, la verdura que compro, la dejas afuera y dura 3 o 4 días. Luego ando regando yo el tepache y dejo cosas afuera del refrigerador que no debería. Pero eso es muy importante que la gente lo tenga en consideración. En México hay comida fresca hasta en los supermercados. Aquí yo voy y Más compro cara, pero hay. unos plátanos aquí al súper, que están así, hasta verdes están. Los traigo aquí a la casa y en 2 días ya están negros, porque son plátanos que tienen 8 meses o 6 meses congelados o bajo un ambiente alto en nitrógeno para que no maduren, pero son plátanos que ya tienen a veces hasta un año. Entonces, cuando los sacas de ese ambiente, este, eh, entonces en ese momento, bueno, se echan a perder o se maduran muy pronto, ¿no? Por último, Doc, ¿cómo le hace? Por ejemplo, aquí veo varios comentarios que nos dicen, bueno, entonces comemos pollo o no comemos pollo, ¿cuánto es recomendable comer de carne? Incluso comer pescado, a algunas personas que les gusta más el pescado, leí ahí un comentario. Entonces, ¿cuánto es lo recomendable en porciones, por ejemplo, en cuanto a carnes, en cuanto a proteínas? Uh-huh. El efecto en que no entendí tu pregunta. Ben. ¿Cuánto es lo recomendable para comer de proteínas? Pollos, carnes, pescados. Aquí hay muchas personas que dicen, bueno, si a los pollos les inyectan hormonas, entonces cómo sé si sí o si no, si la carne, ¿cuánto debo comer de carne? O sea, todo en exceso hace daño, eso nos queda claro, pero ¿cuánto es una porción recomendada sana? Uh-huh. Bueno, tienen que comer dependiendo de su peso ideal. Eso de preferencia vayan y vean a un nutriólogo, una nutrióloga, y les tiene que hacer ese cálculo, porque tiene que haber porcentajes del total de calorías que ustedes tienen que comer, un porcentaje, la mayoría tienen que ser de carbohidratos. De esos carbohidratos tienen que ser carbohidratos complejos, carbohidratos simples, que los carbohidratos simples pueden venir en frutas y verduras. Por eso es saludable comer 2 frutas y una cantidad importante de vegetales y legumbres. Después de ahí, bueno, pues vienen también los carbohidratos complejos, algo que contenga glucógeno, por ejemplo, los cereales que no sean refinados o panes que sean integrales o este tipo, o simplemente pues comer los granos, el trigo, cualquier otro tipo de cereal. Después vienen las grasas, que las grasas pueden ser de origen vegetal, o pueden ser de origen animal, y luego vienen las proteínas, y fuentes de proteínas, hay fuentes de proteínas vegetales o fuentes de proteínas animales, y así es como se pueden ir suplementando. Lo único que no obtienen, por ejemplo, los vegetarianos son algunos grupos de vitaminas, pero pueden utilizar sustitutos, pueden utilizar vitaminas y pueden llevar una dieta libre de alimentos de origen animal. Y lo que decían hace rato de los pollos, sí, efectivamente, las regulaciones en Estados Unidos, en Europa, en México, prohíben la utilización de algunas hormonas, las hormonas esteroideas, para engordar los pollos. Y es por eso que se exige que un pollo traiga una etiqueta que diga pollo engordado sin el uso de hormonas. Y eso se sigue haciendo en algunas partes del mundo. Si no lo dice la etiqueta, quiere decir que existe la posibilidad de que se hayan utilizado. Y sí, efectivamente, hay
cientos de estudios que dicen que no es cierto, que eso no existe. Pero cuando ustedes lean un estudio, aunque sea de la UNAM, pueden ser estudios patrocinados y lean hasta abajo las letras chiquitas, porque hay muchos estudios que están patrocinados por miembros de la industria farmacéutica, de la industria de los alimentos, y obviamente pues quieren que haya estudios, pero hay que hacer o sea, el que yo salga y diga que, así como la persona que escribió, que en la UNAM dijeron ya que no, ok, ¿ya leíste el estudio? ¿Ya viste quién patrocinó el estudio? ¿Cuántos estudios de esos has leído? Porque si ustedes se van a Google y le ponen steroids o hormones for grow chicken, los primeros 50 sitios van a decir que no, que nunca se han utilizado hormonas, que eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque tú le puedes pagar a Google para que ponga tu información hasta arriba. Pero hay que leer, hay que informarse y todo tiene una explicación. Y no es normal que un pollo que normalmente pesa 4 kilos pese 17. O sea, eso no es normal, no es lógico. Entonces, es porque se utilizan sustancias que no se deberían utilizar. Última pregunta, nos insiste mucho Tomás RB con el colágeno hidrolizado. Si es bueno. El colágeno es algo que produce nuestro cuerpo y no necesitamos consumirlo. Con que consuman alimentos que contengan los nutrimentos suficientes, nuestro cuerpo sabe cómo formar colágeno. El agua alcalina, cuando llega al estómago, se acidifica. Muchas veces el colágeno pues, no se absorbe. O si se absorbe una cantidad muy pequeña. No sé para qué tomen eso, ni siquiera se me ocurre para qué se pueda tomar colágeno, no sé para qué se lo puedan tomar. Tengan mucho cuidado con todos esos suplementos, y si son caros o traen nombres franceses o europeos o en inglés, eso no los hace buenos, eso no los hace, y si se los recomendó la que los vende o el que los vende, pues obviamente les quieren vender, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Si ustedes llevan una dieta sana y un estilo de vida saludable, duermen, no consumen alcohol más de 1 onza al día, no fuman, no están sometidos a niveles de ansiedad irracionales, tienen un peso apropiado para su edad, tienen actividad física regular, no necesitan tomar suplementos. Prácticamente no necesitan tomar ningún suplemento, van a estar muy saludables. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.